Ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo junto a los jugadores y a los dirigentes a poder conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo. Si todos los partidos para nosotros son finales, en este tipo de torneo especialmente lo son aún más. Porque una derrota ya te deja mal parado de cara a los siguientes dos partidos. Entonces será muy importante comenzar ganando. Y para eso habrá que hacer un partido muy bueno porque delante tenemos un equipo muy bueno. Sí, al final nosotros le vamos a dar el mismo valor a la Leagues Cup que le daremos a la liga local en México, en su momento a la que le daremos a la Conca Champions. Creo que es nuestra obligación como equipo salir a buscar, a representar dignamente a esta institución, te digo, sin importar cuál sea el rival, la instancia en la que estemos. Entonces, hoy concretamente que estamos por empezar la Leagues Cup, pues le vamos a dar la debida importancia. ¿Cómo? Pues al final saliendo el día de mañana, que es nuestro primer partido, a buscar ganar desde el primer minuto el partido. Lamento desilusionar entonces a todos los que querían y se frotaban las manos porque Milito hiciera un Gago 2.0 o un Anselmi, todavía peor Anselmi 2.0. Desde que fue presentado y anunciado como estratega de las Chivas, lo dejó en claro Milito y como bien dice él, ya me conocen un poco y saben que no los voy a dejar tirados. Que se acabe esa especulación. River y otros equipos, claro, podrán estar interesados porque es un muy buen estratega, pero está comprometido con Guadalajara y no se va. Vamos con Diego Ibey para que nos cuentes, Diego, novedades de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Fuerte abrazo, Diego. Saludos, Ale, a todos en la mesa de fútbol picante. Sí, día lamentable para los antichivas por esta declaración de Gabriel Milito. Muchos se frotaban las manos, inclusive la gente acérrima rival del Atlas ya está poniendo imágenes relacionadas a Fernando Gago. Sin embargo, la diferencia es abismal entre ambos estrategas, a pesar de que sean de la misma nacionalidad. Él ha mostrado su compromiso desde el día que llegó a Guadalajara y que fue presentado. Se le expuso el panorama que se había vivido recientemente con Fernando Gago y él dijo: yo no soy de esto, yo vengo a comprometerme, inclusive él aspira al título de inmediato, inclusive, pues bueno, en esta situación dejó en claro que continúa en Chivas, no escucha ofertas. Diego, se va a enfrentar Chivas, un partido complicado ante el AFC en el arranque de esta Leagues Cup. Hay algunas versiones que quizá podría, no le llamo yo rotar, porque rotar tendría que ser 5 o más cambios, creo yo, es mi opinión, pero sí podría alternar a algunos futbolistas arrancando con el guardameta, con Oscar Wally, que podría llegar a tener minutos. ¿Sabes Exacto. algo? Sí, esta es una decisión que se vislumbra que Oscar Wally sea el portero titular en este torneo en el cual se le acomoda para poder tener participación en un semestre oficial, en esta manera tener minutos con la casaca del Guadalajara y por ahí otros elementos que no se les abre la titularidad, contemplando pues la alta exigencia que hay, sobre todo la base que mantiene Milito desde su llegada a Guadalajara. En la delantera también se pronostica cambios para que Armando González pues tome otra vez aire, calma, inclusive por ahí platicaba en la conferencia Gabriel Milito que platicó con él después de esa acción que hizo en el Estadio Cuauhtémoc, que dio de patadas, que se sentó enojado por esa falta de goles, lo ha tranquilizado y que le diga esto es con paciencia, tú eres el hombre que eres de nuestra confianza para ser el titular, sin embargo, al ser un torneo diferente, habrá modificaciones evidentemente en el once titular. Y que quede claro que fue berrinche con él mismo, no Sí, sí, rabieta contra nadie de de ahí de acuerdo. la banca. ¿Algo más, Sí, Diego? sí, sí. Sí, se toma de la misma importancia. Por ahí mucha afición piensa que la Leagues Cup no es lo mismo que la Liga MX, pero dentro del plantel lo ven de la misma magnitud, tienen la misma importancia que el torneo nacional. Y bueno, las únicas bajas que se mantienen, las que ya sabíamos desde hace semanas por selección mexicana sub-20, el caso de Santi Sandoval, que viene una intervención quirúrgica en la mano derecha, y Hugo Camberos, que está en plena participación. Gracias, Diego. Abrazo, estamos pendientes. Saludos. Pues ahí está la noticia, ¿no, Chivermano? Que para mí no es noticia. Él desde que llegó lo dijo. Y como diría mi amigo el aguacatero, hay niveles, ¿no? Hay niveles y esto no es de nacionalidades, esto es de educación. Y el tipo vino a trabajar, lo está haciendo, lo está mostrando desde que llegó y va a cumplir su contrato. Va a cumplir su contrato. Tú lo dijiste al arranque del programa, ¿no?
se le ve que es una persona de palabra. Y los que son de palabra de principio a fin. Y está haciendo un gran trabajo con el Guadalajara. Y a mí me da la impresión de que primero cumplirá su contrato y después no se va a ir hasta que equipo sea campeón. Y aún así yo creo que ni se iría. Es más, y en el hipotético caso, olvídate de un equipo del continente americano. Europa, dices. Que viniera un equipo de Europa. Y vamos a llamarle, ¿no? En el hipotético caso. Muy hipotético, para que la gente después no... este cuate. Que viniera un equipo donde él jugó como Barcelona. Es más, pienso que le diría que no, para respetar hasta donde tenga que respetar su contrato con Guadalajara. Y eso mismo se lo ha dicho la directiva, Yori. Lo mismo le ha dicho el estratega. Mientras yo tenga contrato vigente con ustedes, puede venir, tal cual, el Barça y yo no me voy a ir de aquí. Otra cosa es que una vez que concluya el contrato, claro, si él tiene el anhelo, que lo tiene, y haya una oferta también, y que le haya ido muy bien, ¿no? que mueva mercados internacionales a ese grado y que diga, hoy se acaba en enero o en julio vemos, puede ser. Pero además me imagino que todo lo antes ya dicho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, Milito lo dijo desde un principio, yo estoy más que comprometido con un papel, con mi palabra. También debe haber una cláusula. Después de lo que pasó con Gago, pues yo pienso que la directiva no tiene, pero para nada, dos pelos de tontos, y habrán puesto a él y a los que vengan unas cláusulas en las que mucho mayor no que lo que fue la de Gago, ¿no? Que si se va a presentar una situación como esta, exacto, venga una indemnización millonaria que se antoje hasta muy difícil de pagar para cualquier Pero también club. esa cláusula, acuérdate, no nada más se trata de que yo venga y te la pague, tiene que estar respaldada por el técnico. Además, si el técnico dice, claro. aunque pagues la cláusula, exacto, y aunque pagues 10 millones más de lo que vale esta cláusula, eso es lo que te iba a decir. me voy a quedar en Otra Guadalajara. cosa es que te ofrezcan pagarte la cláusula y que todavía Milito, por lo que dice, que no estaría dispuesto a aceptar, aunque algún equipo pagara la cláusula, ¿no? Es que el dinero de la cláusula es para el club, pero la decisión, como bien dice Diony, sería del propio, en este caso, entrenador, o del caso del futbolista. ¿Su contrato cuándo termina, Chivermano? 2 años, ¿no? Él firmó por 2 años. Sí, este es el tercero de los 4 torneos que tuvimos. Tercero de los 4. Año y medio, torneos. ahorita va corriendo para el año y medio. ¿Ya lo están pensando en renovar? Sí, desde hace rato en Chivas, pero en Chivas, a ver, pues están encantados con él, por supuesto, pero nadie se puede engañar y creer que se va a quedar toda la vida. Tiene capacidad, al margen de que, y ojo, no estoy eludiendo responsabilidad, él tiene que salir campeón con el Guadalajara. Esa es la obligación. Y Es la el propio Romo lo exigencia. dijo el otro día. Y ya es en este torneo. Claro. Sí. Ahora, lo tiene que conseguir. sí, pero aunque no, ya acabo de aunque no lo consiguiera, o sea, él tiene la idea de que en algún momento, no sé cuándo, porque eso sí no lo sé, más, pero en algún momento él quiere dirigir en Europa. Claro, y otro hipotético caso, igual es válido, que él pueda pensar, voy a cumplir 2 años, mis 2 años con Guadalajara, esperando entregarles un título, y se lo entregue o no se lo entregue, igual 5 meses antes, y él dice, bueno, pues no voy a renovar con Chivas, y a lo mejor le suena una oferta hasta del mismo fútbol mexicano, de un equipo fuerte, poderoso, vamos a ponerle un nombre, aunque más que Chivas no sea hoy. así. Tigres, No creo, Diony. por ejemplo, Tigres, No capaz si él dice, ¿sabes qué? Quiero dirigir a Tigres. No lo veo. Bueno, no lo sé, pero ya está bien. Directo no. Una cosa es que no lo veas. Dejo a Chivas para irme a Tigres, no. O sea, una cosa que no lo veas y otra cosa que no. O sea, lo que te quiero decir es que si así lo hiciera, estaría bien. No, pero estaría traicionando claro, nada. esa es otra cosa. Las situaciones se manejan derechas y de frente, ¿no? claro. Derechas y de frente. Si te llega 3 meses antes de que vas a terminar tu contrato, una oferta, pues vas y la platicas. Si algo tampoco tiene lo este veo. señor es palabra, ¿eh? Sí, Yo tampoco señor. lo veo cambiando de club a un equipo mexicano. Directo no. No. Directo. Pues como Almeida puede ser, ¿no? que Que se se vaya, vaya, que regrese. Claro, pero directo no. dirigiendo o Argentina o Europa. Terminando. ¿Argentina lo de te refieres Chivas. qué? ¿La selección o te refieres Lo que sea. a un equipo de Argentina? River, Lo Boca. que sea, sí, lo que sea. Tiene capacidad para Ahora, dirigir hasta si él una es- selección. Me queda claro que al futbolista argentino, porque Milito no deja de ser ese futbolista, le seduce y le mueve mucho River y Boca o el equipo al que le van en su país. O Europa. Pero 1000 veces arriba dirigir cualquier club en Europa que un sudamericano Claro. de la Liga Argentina. Claro. Pienso sí, yo. De acuerdo. Y de dirigir a River o Chivas, pues Chivas. Claro. 1000 veces. Claro. Para No. ti y para ti. No sé, para él. Lo importante no es para ver. mí o para mí, es para él. Entiendo que él agarró un Guadalajara convulsionado. Y las primeras fechas se dudaba, ¿no? Pero lo ha estabilizado. Entonces, él,
de permanecer en un equipo estabilizado como Guadalajara a irse a un equipo como River, que está convulsionado, no creo que prefiera irse a meter a la convulsión. Con todo eso, Diony, si no tuviera contrato hoy, Milito. Ah, bueno, pero es distinto. Si estuviera libre pues y ya lo agarro. Le ofrecen River o Chivas, te aseguro que iría River. Bueno, pero eso es otra situación. Sí, no, está bien. Esa es otra situación. Pero entonces no es que prefiera Chivas por encima de River. Es porque ya estaba comprometido. Es el compromiso que él tiene. Y lo adquiere y lo sostiene. El jugo que le ha sacado a los jugadores. Lo de la Hormiga González es de él. 100%. Perdón. Lo de Aguirre, lo de muchos, lo de Sandoval, son de 100%. Él. El mismo Oso, que ya es un futbolista de trayectoria y de carrera y de años. La recuperación de Calveros. Sí. Todo. Y el Cotorro González, donde lo ha puesto, cómo lo ha explotado, lo trajo de Pachuca. Castillo, que también lo trajeron, lo ha puesto no solamente de lateral o central derecho, ahora lo pone de marcador por la izquierda. Castillo. Richie Ledesma. Mucho mérito, gran trabajo que ha hecho en varios jugadores en esta Chivas, no hay duda. Mismo Romo, ¿no? Romo. Ahora. Que no a muchos no les gusta ir de tercer central, pero. Y hay otros que, bueno, lamentablemente por alguna situación, por más que él haya intentado, o a lo mejor quizás ahí faltó algo de parte del jugador, de parte de él, porque no todo, Gutiérrez, Tiva, Kevin, tuvieron que salir de la institución. El mismo Chícharo. El mismo Chícharo. Ahora, la exigencia es el título. Y él la sabe. Él la sabe, por eso la molestia del otro día. Y si en 2 años no lo consigue, ¿qué vamos a decir de la etapa Milito si se tiene que ir? Si se va sin título, no habrá conseguido el objetivo, claro. Así es. Pero ¿qué le habrá dejado a Chivas? ¿Se va Gabriel Milito? ¿Vuelve Sergio Aguayo antes de lo previsto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el futuro de Armando González en Europa? En las últimas horas, justo antes del debut de Chivas en la Copa de Ligas, se cruzaron al mismo tiempo un rumor que llegó desde Argentina, una cláusula escondida en un contrato de préstamo y una respuesta pública del propio entrenador ante la prensa. Son piezas que, vistas por separado, podrían parecer anécdotas sueltas del mercado, pero que juntas arman un rompecabezas mucho más interesante sobre hacia dónde va realmente el proyecto rojiblanco, y que además dejan varias pistas sobre qué jugadores podrían entrar y salir del plantel en los próximos meses. Vamos a repasar, uno por uno, todos los temas que están moviendo el entorno de Chivas en este momento, separando lo confirmado de lo especulativo, empezando por el que más preocupación generó entre la afición en los últimos días, el futuro de Gabriel Milito al frente del banquillo. El nombre del técnico argentino volvió a sonar con fuerza, pero esta vez no por su trabajo en Guadalajara, sino por lo que ocurre del otro lado de la frontera. El periodista Hernán Castillo, reconocido por su cercanía informativa con River Plate, aseguró que el conjunto millonario ya tiene armada una lista de candidatos para reemplazar a Eduardo Coudet en caso de que el ciclo del entrenador llegue a su fin, y que Gabriel Milito figura entre los nombres favoritos de la directiva. La versión encendió las alarmas de inmediato, sobre todo porque el fútbol argentino atraviesa un momento particular. Boca Juniors, que despidió a Fernando Gago de forma abrupta, apenas logró meterse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que River viene de perder una final en el primer semestre del año y encadenó 5 derrotas consecutivas bajo la conducción del propio Coudet, ex estratega de Xolos de Tijuana. Todo esto se da además en un contexto particular para Chivas, ya que el equipo no tuvo el arranque esperado en el torneo Apertura 2026, acumulando una derrota, una victoria y un empate en sus primeros 3 partidos. Es un rendimiento que, si bien mostró algunos aspectos positivos en el funcionamiento colectivo, todavía está lejos del nivel que el propio Milito exige a su plantel y que suele ser el tipo de escenario donde este tipo de rumores tiende a ganar más fuerza de la que realmente tienen. En ese contexto de crisis en Argentina y de resultados irregulares en México, cualquier entrenador con buenos resultados en el extranjero se convierte automáticamente en opción, y Milito, con el proyecto que ha construido en Chivas, entra perfectamente en ese perfil. Sin embargo, horas antes del debut rojiblanco, el propio Gabriel Milito decidió cortar de tajo cualquier especulación. No tengo nada que decir porque ya me conocen un poco, y tengo un compromiso muy fuerte con Chivas. Estoy enfocado exclusivamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, tratar de llevar a los jugadores y a la directiva a conseguir un título. Entonces, ese es mi único objetivo, respondió el estratega ante los cuestionamientos de la prensa. Según reveló además el periodista Alex Ramírez, conocido en el medio como Juéguele,
El argentino nunca ha tenido contacto alguno con representantes de River Plate y sus valores profesionales no le permiten conversar con otros equipos mientras tenga un contrato vigente con su club actual, algo que ha sido consistente desde su llegada a Guadalajara. Esa filosofía de trabajo es justamente uno de los motivos por los que la directiva de Chivas confía plenamente en él y por los que, lejos de sentirse amenazada por los rumores, ya está avanzando en la posibilidad de extenderle el vínculo. El periodista César Huerta reveló en su canal de YouTube que la cúpula rojiblanca sigue firme en su intención de renovarle el contrato al entrenador, pese al arranque irregular que tuvo el equipo en el Apertura 2026. Le pregunté, «Oye, andabas hablando de la renovación hace rato, ¿sigue en pie?» Y me dijo, «Claro, Guadalajara quiere que Gabriel Milito se quede. Milito tiene contrato por 2 años más con Guadalajara», comentó el comunicador de Diario AS. Esa misma información fue respaldada por Jesús Bernal, periodista de ESPN, quien aseguró que existe total tranquilidad en la directiva. La directiva está muy tranquila, respalda el proceso porque entiende que es parte de él, y no hay ninguna alarma. Al contrario, apoyo total. Hay confianza, y no duden ni por un segundo que la renovación va a llegar, relató el comunicador. El contraste con la salida de Fernando Gago hacia Boca Juniors es inevitable, y muchos aficionados lo trajeron a colación apenas se conoció la versión sobre River. Sin embargo, quienes conocen de cerca el vestidor aseguran que la situación actual es completamente distinta. Según explicó el propio Alex Ramírez, el proyecto que Gabriel Milito ha construido junto a la directiva de Chivas es probablemente el más sólido de todo el fútbol mexicano en este momento, gracias a una comunicación directa, transparente y constante entre el cuerpo técnico y la cúpula, algo que ha fortalecido enormemente la confianza mutua. La directiva incluso ha respaldado al entrenador en decisiones complicadas dentro del vestidor, priorizando siempre su autoridad por encima de nombres importantes, como ocurrió con Eric Gutiérrez, quien terminó quedando fuera de los planes pese a su jerarquía. Sinceramente, cuesta imaginar a un técnico rompiendo de un día para otro un compromiso que él mismo se encargó de blindar con palabras tan directas frente a las cámaras. Cuando un entrenador se toma el trabajo de aclarar algo así horas antes de un partido eliminatorio, casi siempre es porque no quiere que el ruido externo termine filtrándose al vestuario, y no porque esté dudando de verdad sobre su futuro. Da la sensación de que, mientras River siga en crisis y Chivas siga construyendo con paciencia, esta historia va a apagarse tan rápido como se encendió, sobre todo porque en Argentina este tipo de nombres suele circular cada vez que un club grande atraviesa un mal momento, sin que eso implique necesariamente una negociación real detrás. ¿Tú qué opinas? ¿La renovación se firma antes de que termine el año o el interés de River todavía puede complicar las cosas? Déjalo en los comentarios, porque el siguiente tema tiene mucho que ver con la planificación a futuro del propio club. Ahora que ya repasamos todo lo relacionado con el futuro del entrenador, toca hablar de un movimiento que sí se concretó y que podría tener consecuencias importantes dentro del plantel ofensivo. Nos referimos a la salida de Sergio Aguayo, uno de los delanteros más prometedores de las fuerzas básicas rojiblancas, quien fue enviado a préstamo al Deportes Tolima de Colombia por 1 año completo. La decisión sorprendió a buena parte de la afición, principalmente porque se trata de uno de los atacantes con mayor proyección de las inferiores, pero el fondo futbolístico de la operación tiene mucho sentido. El club colombiano disputará tanto el campeonato local como la Copa Libertadores esta temporada, una plataforma ideal para que el joven acumule minutos y competitividad de alto nivel, algo que probablemente le habría costado mucho conseguir en el primer equipo de Chivas en el corto plazo, considerando la cantidad de opciones ofensivas con las que cuenta actualmente Gabriel Milito. Vale la pena detenerse en el nivel del Deportes Tolima, porque no se trata de cualquier destino. El equipo colombiano ya avanzó de la fase de grupos de la Libertadores y enfrentará en octavos de final nada menos que al Independiente del Valle, y además terminó en la 6ª posición del torneo Apertura de su liga, lo que lo consolida como uno de los conjuntos más competitivos del país. Para Sergio Aguayo, esta es una oportunidad inmejorable para foguearse en partidos de alta exigencia y acelerar su proceso de maduración antes de un eventual regreso a Guadalajara, en un campeonato que además exige un nivel físico y táctico muy distinto al que suele encontrarse en las categorías inferiores mexicanas. Lo que más llamó la atención de este préstamo, sin embargo, no fue el destino del jugador, sino los detalles específicos del contrato firmado entre ambas instituciones. Se confirmó que la cesión será por 1 año completo y sin opción de compra, señal clara de que Chivas sigue considerando a Aguayo una pieza importante a mediano plazo.
Pero la cláusula que más especulación generó es otra. El club rojiblanco se reservó el derecho de repatriarlo apenas 6 meses después de su salida, en caso de considerarlo necesario. Esa condición ha alimentado todo tipo de teorías, y la mayoría de ellas apuntan hacia un mismo nombre, el de Armando González. La conexión entre ambas situaciones no es casualidad. Sergio Aguayo ya había comenzado a cubrir la ausencia de la hormiga en ocasiones anteriores, particularmente cuando el titular fue convocado a la selección mexicana, por lo que muchos dentro del entorno lo consideran su sustituto natural en caso de una salida. Y aquí el escenario se pone interesante. Armando González ha sido seguido de cerca por clubes europeos durante los últimos meses, y aunque su salida no está confirmada, las ventanas de transferencias en el viejo continente permanecen abiertas durante buena parte de agosto. A esto se suma que el poco tiempo de juego que tuvo el delantero durante el pasado Mundial pudo haber frenado una posible transferencia, ya que no contó con la exposición internacional que muchos esperaban para él, por lo que la ventana de invierno podría representar una nueva oportunidad, justo en el periodo en el que Chivas podría adelantar el regreso de Aguayo si la operación europea finalmente se concreta. Y hay que decirlo sin rodeos, este tipo de movimientos refleja una madurez institucional que pocas veces se le reconoce a Chivas entre tanto ruido mediático. Planificar con 6 meses de anticipación una posible salida y tener ya listo el reemplazo natural dentro de la propia cantera es exactamente el tipo de gestión que separa a los proyectos serios de los improvisados. No sorprendería nada que en las próximas semanas empecemos a ver más señales de este plan, sobre todo si González sigue recibiendo sondeos desde Europa mientras intenta recuperar su mejor nivel en la cancha. Y hablando de recuperar el nivel, hay una historia que conecta directamente con esto y que también viene generando mucha conversación entre la afición. Nos referimos al presente futbolístico de Armando González, que atraviesa un tramo complicado en cuanto a definición. El atacante de 23 años, formado en las fuerzas básicas del club, no anota un gol desde su doblete frente a Pumas, y esa sequía comienza a generar cierta presión sobre sus hombros, especialmente después de que desperdiciara oportunidades claras frente a Puebla. Se trata de un jugador que hace apenas unos meses era observado con atención por equipos del fútbol europeo y que ahora necesita reencontrarse con el gol lo antes posible, justo en el momento en el que Chivas debuta en la Copa de Ligas frente a Los Ángeles FC, un partido en el que una victoria resulta prácticamente indispensable para no complicar el camino del equipo hacia las siguientes rondas del torneo. Fue por eso que, antes del debut de Chivas en la Copa de Ligas frente a Los Ángeles FC, Gabriel Milito decidió salir públicamente a respaldar a su delantero. Él sabe perfectamente la confianza que todos tenemos en él. Yo, en primer lugar, por eso juega. Sus compañeros también tienen mucha fe en su capacidad de anotar goles, y esta racha no va a cambiar nuestra opinión. Los grandes delanteros del mundo tienen momentos en los que el gol se les escapa, pero él tiene talento. Sigue siendo el mismo jugador que nos dio 24 goles en una temporada, declaró el estratega. El técnico también puso el foco en la parte emocional del jugador. Tiene que mantener la calma. Es un chico muy enfocado, muy equilibrado emocionalmente. Se trata de ayudarlo a mantener la tranquilidad y reforzar la confianza que sabemos que tenemos en él. Cuando las cosas van bien, hay que tratar de mantener, y cuando van mal, hay que romper el ciclo, respondió Milito. Aquí, más que táctica, hay algo humano que vale la pena señalar. Un jugador de 23 años que pasó de ser observado por media Europa a fallar ocasiones claras frente a su propia gente, carga con una presión que no todos manejan de la misma forma, y el hecho de que el entrenador salga a respaldarlo públicamente, en lugar de dejarlo solo frente a la crítica, suele ser justamente el tipo de gesto que termina destrabando este tipo de sequías. No sería ninguna sorpresa que Milito lo mantenga en el arranque contra Los Ángeles FC como una forma de reforzar ese mensaje con hechos y no solo con palabras. Y tampoco sorprendería que apenas llegue ese primer gol, toda esta conversación sobre su sequía desaparezca de la misma forma rápida en la que apareció, porque en el fútbol pocas cosas se olvidan tan rápido como una mala racha resuelta a tiempo. Cambiando de tema, hay otra historia relacionada con la saga rojiblanca que también generó preocupación entre los aficionados durante los últimos días. Por un momento, la afición de Chivas se llevó un buen susto. Se trata del supuesto interés de Rayados de Monterrey por Diego Campillo, un rumor que comenzó a circular gracias a una publicación del periodista Jesús Hernández, quien aseguró que el defensor central estaba en la mira del conjunto regiomontano. La noticia encendió rápidamente las alarmas,
principalmente porque implicaría reforzar a uno de los principales rivales de Chivas en la lucha por el título de la Apertura 2026, algo que resultaría muy difícil de digerir para cualquier hincha rojiblanco. Sin embargo, el propio Jesús Bernal salió a poner paños fríos sobre la situación, aclarando que, más allá del interés que pueda existir, no hay absolutamente ninguna oferta formal sobre la mesa por el jugador. Esta precisión resulta clave, ya que separa lo que es un simple seguimiento futbolístico de una negociación real, y en este caso todo indica que se trata únicamente de lo primero. Además, resulta bastante improbable que la directiva de Chivas acepte siquiera negociar con Rayados en esta ventana, considerando que ambos equipos pelean directamente por los mismos objetivos deportivos y que una operación de este tipo generaría un enorme malestar dentro de la propia afición, que históricamente ha visto con muy malos ojos cualquier acercamiento comercial con el conjunto regiomontano. Vale la pena recordar además que Campillo se ha consolidado como una pieza fundamental dentro del esquema defensivo de Milito durante los últimos meses, por lo que perderlo en este momento representaría un golpe considerable tanto en lo futbolístico como en lo anímico, especialmente considerando que el equipo todavía está buscando encontrar solidez defensiva después de un arranque de torneo irregular. Su solidez en la marca y su capacidad para salir jugando desde el fondo lo han convertido en una pieza casi indiscutible para el técnico argentino, algo que también ayuda a entender por qué la directiva no tendría ningún incentivo real para siquiera escuchar ofertas por él en este momento del calendario. De hecho, dentro del cuerpo técnico se lo considera uno de los jugadores más regulares del semestre, y su nombre prácticamente no ha salido de la alineación titular desde que Milito asumió el mando del equipo, lo que refuerza todavía más la idea de que cualquier rumor de salida iba a encontrarse, tarde o temprano, con una negativa rotunda por parte del club. Para cerrar cualquier tipo de especulación, el propio Diego Campillo se encargó de dejar en claro cuál es su postura. En una entrevista reciente, el defensor fue contundente al señalar que su prioridad absoluta es tener éxito vistiendo la camiseta de Guadalajara y que el objetivo del plantel es realizar una gran campaña en la Copa de Ligas y pelear por el título. Pensándolo bien, no sorprende para nada que esta historia se haya desinflado tan rápido apenas se contrastó con la información real. En el mercado de fichajes, un simple seguimiento por parte de un club rival suele convertirse en titular antes de tiempo, y en la mayoría de los casos, como este, se queda únicamente en eso. Lo curioso es que este tipo de rumores, aunque terminen en nada, funcionan casi como un termómetro de lo importante que se ha vuelto un jugador para su equipo, y en este caso queda clarísimo el valor que Campillo tiene dentro del esquema de Milito. Además, conviene recordar que Chivas y Monterrey se cruzarán más de una vez durante este semestre, tanto en el torneo local como potencialmente en otras competencias, por lo que cualquier tipo de acercamiento comercial entre ambos clubes en este momento específico del calendario resultaría, como mínimo, extraño. Aún dentro del capítulo de rumores relacionados con la defensa rojiblanca, hay un último nombre que también estuvo en boca de todos durante los últimos días. También hubo nerviosismo por el lado de Miguel Tapias, otro defensor que apareció vinculado a un posible interés externo. De acuerdo con distintos reportes periodísticos, el zaguero había llamado la atención de Bravos de Juárez, aunque ese interés se dio principalmente durante la gestión de Pedro Caixinha al frente del equipo fronterizo, antes de que el entrenador portugués presentara su renuncia tras la dura derrota sufrida ante Pumas en la tercera jornada del torneo. Ese dato resulta relevante, porque un interés atado a un entrenador que ya no está en el club pierde buena parte de su fuerza, ya que la nueva dirección técnica del equipo fronterizo podría tener una valoración completamente distinta sobre qué perfiles de jugadores necesita reforzar. Y seamos honestos, más allá de ese interés puntual, la realidad es que Gabriel Milito ha dejado bastante claro, a través de sus propias decisiones, que Miguel Tapias no forma parte de sus principales opciones dentro del esquema actual. El jugador ha sido excluido de manera constante de las últimas convocatorias del Guadalajara, lo que confirma que su presencia en el primer equipo no es prioritaria para el cuerpo técnico en este momento. Esta situación abre la puerta a que, de concretarse una salida en el futuro, esta responda más a una necesidad del propio futbolista de sumar minutos en otro club que a una decisión estratégica de la directiva por hacer caja con su venta. Da la impresión de que, en este caso puntual, lo mejor para todas las partes sería justamente eso, que el jugador busque continuidad en otro lado antes de que la falta de oportunidades termine afectando su carrera, sobre todo pensando en la ventana de transferencias de invierno,
que suele ser el momento ideal para este tipo de salidas silenciosas que no generan grandes titulares, pero que terminan siendo decisivas para la carrera de un futbolista. En definitiva, la previa del debut de Chivas en la Copa de Ligas estuvo cargada de historias paralelas que mantienen en vilo a la afición rojiblanca, desde el futuro del entrenador hasta el destino de varios jugadores del plantel. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Los Ángeles FC con la necesidad de sumar una victoria que le permita seguir con vida en el torneo, fuera de la cancha se siguen moviendo piezas que podrían definir buena parte del rumbo institucional en los próximos meses. Lo que queda claro después de repasar todos estos temas es que Chivas atraviesa un momento de mucha actividad extradeportiva, pero sin que eso derive en inestabilidad real dentro del club. Ni el entrenador ni los jugadores señalados en los distintos rumores mostraron señales de querer abandonar el proyecto, y en la mayoría de los casos las versiones terminaron desinflándose apenas se contrastaron con la información oficial. Esto habla, de alguna manera, de un club que ha aprendido a manejar la presión mediática sin que ésta contamine el día a día del plantel, algo que no siempre fue así en la historia reciente de la institución. Vale la pena quedarse con una idea final, y es que casi todos los rumores repasados en esta nota tienen un mismo denominador común. Surgen, generan preocupación durante 1 o 2 días y terminan disolviéndose apenas alguien con información real sale a poner las cosas en orden. Eso no significa que el mercado esté completamente cerrado para Chivas, porque siempre pueden aparecer novedades legítimas conforme avance agosto, pero sí deja una lectura interesante sobre el estado actual del club. Hay estabilidad en las decisiones importantes y las grandes definiciones, como la del propio Milito o la de Armando González, parecen depender más de lo que ocurra dentro de la cancha que de cualquier oferta externa. Habrá que estar atentos a cómo evolucionan todas estas situaciones, especialmente la renovación de Gabriel Milito y el futuro de Armando González, 2 temas que sin duda seguirán ocupando titulares mientras avanza el Apertura 2026 y mientras el equipo intenta consolidarse como protagonista en la Copa de Ligas. Si este repaso te sirvió para entender mejor todo lo que se mueve alrededor de Chivas, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte para no perderte las próximas actualizaciones y contarnos en los comentarios cuál de todos estos temas crees que va a dar más de qué hablar antes de que termine el mes.